La noche transcurrió sin incidentes hasta que mi hijo, Alex, entró en la sala con una expresión que presagiaba problemas. Dudó en la puerta, claramente debatiéndose entre entrar o retroceder. Le hice un gesto al sofá, animándolo a que se sentara a mi lado. «Papá, yo necesito mostrarte algo», murmuró Alex, con la voz tensa. Sacó su teléfono, desplazándose por los mensajes con manos temblorosas. La luz de su pantalla proyectaba sombras fantasmales sobre su rostro preocupado. «¿Qué es, Alex?» «Puedes contarme cualquier cosa», le aseguré, aunque mi corazón ya latía con la premonición de malas noticias. Se detuvo en una foto y me giró el teléfono. Mi respiración se cortó en mi garganta. La imagen mostraba a una mujer y un joven atrapados en un abrazo apasionado. La mujer era inconfundiblemente Lauren, mi esposa. El joven, un amigo de Alex. Estaba en casa de Jack y Tom comenzó a presumir de su nueva novia, luego nos mostró esto. La voz de Alex se quebró. No lo creía hasta que vi las fotos. «Es mamá, papá». La habitación dio vueltas a mi alrededor mientras tomaba el teléfono de sus manos. La traición de mi esposa me atravesó más agudamente que cualquier dolor físico. La ira, la confusión y el desamor se fusionaron en un cóctel tóxico que amenazaba con ahogarme. ¿Por qué haría esto? Logré articular, mirando la evidencia condenatoria. «No lo sé, papá». «Lo siento», susurró Alex, apartando la mirada. Su vergüenza era palpable, como si él tuviera alguna parte en esta traición. Me levanté bruscamente, caminando de un lado a otro. Mi mente corría con imágenes de Lauren riendo, mintiendo. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cómo podía profanar nuestro matrimonio de forma tan descuidada? Mi piel se erizó al recordar cómo había estado distante últimamente, siempre sumida en su teléfono o llegando tarde a casa con excusas débiles que nunca cuestioné. «Necesito pensar, Alex, ¿puedes darme un momento?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Puedes darme un momento?», yo, retrocediendo en silencio hacia su habitación. Lo observé irse, sintiendo como el último hilo de lo que creía que era mi vida se deshacía a mi alrededor. Solo, el peso de la revelación se abatía sobre mí, aplastante. Tenía que confrontarla. Tenía que saber por qué. Pero más que eso, una fría y dura determinación se asentó en mi pecho, tenía que hacer que pagara. No solo me había engañado, había humillado a nuestra familia, usando el círculo de amigos de nuestro hijo como su patio de juegos. Esta traición no quedaría sin respuesta. Mis manos temblaban mientras marcaba su número. «Lauren, necesitamos hablar. Ahora». La línea hizo clic cuando ella respondió, su voz ligera, desprevenida. «Hola, amor. Estaré en casa en 1 hora, atrapada en...». «Se acabó, Lauren». Alex me mostró todo. Mi voz era de acero, las palabras, una finalización que ni siquiera yo había comprendido plenamente hasta que fueron pronunciadas. Un silencio cayó sobre la línea, pesado y asfixiante. Luego, un leve suspiro, el quiebre de su fachada. «Yo, puedo explicar, por favor». «Guárdatelo. Se acabó. Quiero que estés fuera de la casa para mañana». Colgué, con el corazón latiendo en mis oídos. Se había hecho el primer movimiento. El resto de mi plan comenzó a tomar forma, un plan para asegurarme de que ella lamentara profundamente e irrevocablemente su engaño. A medida que la noche se oscurecía, también lo hacían mis pensamientos. La venganza, fría y calculada, sería mi nueva aliada. A medida que los primeros rayos del amanecer se filtraban por las persianas, el tumulto de la noche dio paso a una mañana sombría. Pasé horas caminando de un lado a otro, planeando, con el amargo sabor de la traición persistente como un mal regusto. Hoy, Lauren enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Mi teléfono vibraba incesantemente con llamadas y mensajes de texto de Lauren, cada uno suplicando una oportunidad para explicar, para hablar. Ignoré todos, mi determinación tan dura como la pantalla del teléfono bajo mi pulgar. El sonido de la puerta principal chirriando al abrirse cortó el silencio de la casa. Pasos, vacilantes y lentos, se acercaron a la sala. Me planté, de frente a la entrada, con los brazos cruzados, una barrera por la que esta vez no podría pasar con su encanto. Lauren apareció en el umbral, con los ojos rojos, una mezcla de miedo y desesperación grabada en sus rasgos. «Por favor, déjame explicarte», comenzó, su voz temblorosa. «Vi las fotos, Lauren». «¿Qué hay que explicar?». La interrumpí,
la frialdad en mi voz un contraste marcado con el dolor que ardía por dentro. No es lo que piensas, suplicó, dando un paso adelante, sus manos extendiéndose como si intentara cerrar la distancia entre nosotros con un toque. Yo retrocedí, inflexible. Guárdatelo. Quiero la verdad. ¿Cuánto tiempo ha estado esto ocurriendo? Mi exigencia fue aguda, como una espada lista para atravesar el corazón de la carcasa de nuestro matrimonio. Lauren se sobresaltó, la fachada desmoronándose. Fue un error, solo unas pocas semanas. No significó nada. Un error. Me burlé, la palabra amarga. Me humillaste, a nuestro hijo. Destruiste nuestra familia por una aventura con un niño. Ella sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Lo siento tanto. Solo estaba perdida. No quise hacerte daño. La disculpa, destinada a calmar, solo alimentó mi ira. ¿Lo sientes? ¿Eso se supone que va a arreglar todo? Reí, áspero y carente de cualquier humor real. Es demasiado tarde para disculpas. Quiero que te vayas, Lauren. Fuera de mi casa, fuera de nuestras vidas. Los sollozos de Lauren crecieron más fuertes, pero ya no eran mi preocupación. Mi único enfoque era recuperar mi vida, empezando por quitarla de ella. Empacaré algunas cosas, necesito tiempo para averiguar a dónde ir, murmuró entre lágrimas. Tienes hasta esta noche. Estaré en el partido de baloncesto de Alex esta tarde. Espero que te hayas ido para cuando regrese. Mi tono no dejaba espacio para negociaciones. Mientras empacaba apresuradamente sus pertenencias, llamé a un cerrajero. Cambiar las cerraduras era mezquino, quizás, pero necesario, un claro símbolo de la irreversibilidad de nuestra separación. Ver trabajar al cerrajero, el sonido de los pestillos encajando en su lugar era catártico, el clic de cada cerradura un cierre de los capítulos de nuestra vida compartida. La casa se sentía diferente mientras me preparaba para ir al partido. Más vacía, sí, pero también libre del engaño que había manchado sus paredes. Cerré la puerta detrás de mí, la nueva llave fría y desconocida en mi mano, pero prometedora. En el partido, observé a Alex jugar, su energía habitual algo apagada. Animé, haciendo todo lo posible por parecer normal, por apoyarlo a pesar del caos que se desmoronaba tras bambalinas. Después del partido, se acercó, su expresión ininteligible. ¿De verdad se fue mamá? Su voz era pequeña, vulnerable. Asentí, colocando una mano en su hombro. Sí, amigo, se fue. El viaje a casa fue silencioso, el peso del día asentándose a nuestro alrededor como una niebla. Al entrar en la entrada, la ausencia del coche de Lauren fue el primer signo visible de la nueva realidad a la que estábamos a punto de enfrentar juntos. Dentro, el silencio de la casa nos devolvió un eco, un recordatorio contundente del precio de la traición. Pero en este nuevo silencio, también había un indicio de algo más, libertad y los primeros pasos hacia la sanación. La casa, ahora vacía de la presencia de Lauren, parecía respirar un solemne aire de liberación y pérdida. Alex y yo navegamos los primeros días en un pacto silencioso de intentar mantener la normalidad, pero la corriente subyacente de la traición era palpable, afectando todo. A medida que pasaban los días, mi mente estaba consumida no solo por la traición del pasado, sino también por una necesidad de una retribución más profunda. No era suficiente que Lauren simplemente estuviera fuera de la casa, la profundidad de su engaño demandaba una respuesta más adecuada. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por las redes sociales, una idea surgió al toparme con una publicación de una de las amigas de Lauren, presumiendo de un nuevo negocio que aparentemente Lauren había financiado. La ira brotó dentro de mí, nuestro dinero que estaba destinado al futuro de nuestra familia, ahora desviado hacia los proyectos frívolos de su amiga. Tomé mi teléfono y marqué el número de un buen amigo y abogado, Mark. Necesito tu ayuda, comencé, mi voz firme y decidida. Es sobre Lauren y sus recientes actividades. Mark fue rápido en responder. Lo investigaré. Si ha malversado fondos familiares, especialmente para este chico con el que ha estado saliendo, hay pasos legales que podemos tomar. Agradecido por su eficiencia, colgué y planeé mi siguiente movimiento. Revisar nuestros estados financieros se convirtió en mi rutina nocturna, cada descubrimiento un pedazo de munición. Unos días después, Mark volvió a llamar con noticias. Tenías razón, confirmó. Hay un rastro de transacciones que lleva directamente al negocio de su amiga y algunas a Tom, el joven con el que estaba involucrada.
definitivamente podemos usar esto. Armado con esta información, di un paso más drástico, exponer sus acciones a su círculo social. Redactando un cuidadoso correo electrónico, adjunté capturas de pantalla de las transacciones y lo envié a un grupo selecto de sus amigos y familiares. El asunto decía simplemente la verdad sobre Lauren. Las consecuencias fueron inmediatas. Las llamadas inundaron mi teléfono, algunas en shock, otras en incredulidad, mientras que otras expresaron su desprecio y decepción hacia Lauren. La comunidad que tanto valoraba ahora la veía bajo la luz poco halagadora de sus propias acciones. Una noche, mientras Alex y yo terminábamos la cena, mi teléfono sonó. Era Lauren, su voz frenética y quebrada. ¿Por qué estás haciendo esto? Todos me están dando la espalda. Tú te lo hiciste a ti misma, Lauren, respondí fríamente, el dolor aún fresco. Solo estás molesta porque ahora enfrentas las consecuencias. Sus sollozos por teléfono fueron recibidos con mi indiferente silencio. Después de un momento, colgó, y la satisfacción de ese cierre me inundó, amarga y dulce. A medida que los días se convertían en semanas, más piezas encajaron. La aventura empresarial se desmoronó bajo el escrutinio y sus indiscreciones financieras se convirtieron en un conocimiento público. La vida de Lauren, una vez tan pulida y envidiable, se estaba desmoronando. Alex observaba todo esto con una compleja mezcla de emociones. Una noche, se me acercó en silencio. Papá, ¿crees que ahora es suficiente? ¿No ha perdido ya suficiente? Su pregunta me tomó por sorpresa. La venganza que me había impulsado, dándome propósito en medio de la devastación, ahora parecía estar proyectando una sombra sobre el hijo que intentaba proteger. No lo sé, Alex, confesé, el peso de sus palabras hundiéndose en mí. Quizás sí es suficiente. Nos sentamos en silencio, los sonidos de la noche susurrando a través de la ventana abierta. El camino de retribución que había elegido era indudablemente satisfactorio, pero las palabras de Alex resonaban como un recordatorio del costo de tal satisfacción. Al mirar a mi hijo, la realidad de lo que ambos necesitábamos más, paz y un nuevo comienzo, se volvió más clara que nunca. Las semanas desde la caída pública de Lauren habían sido un torbellino de emociones y acciones. La satisfacción inicial de ver su vida desmoronarse había sido gradualmente ensombrecida por una vacuidad que me carcomía. Alex y yo nos habíamos establecido en una nueva rutina, intentando reconstruir los fragmentos de nuestras vidas, pero las cicatrices de la traición eran profundas. Una fresca noche de otoño, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras a través de nuestra sala de estar, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Tom, el examante de Lauren y el catalizador de nuestra caída. El mensaje era breve: necesitamos hablar. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla. Tom había sido una presencia silenciosa desde que Lauren se fue, manteniendo su distancia como si quisiera evitar las repercusiones. ¿Por qué ahora? La curiosidad se mezclaba con la ira residual mientras decidía encontrarme con él, esperando un cierre, o quizás, respuestas. Acordamos encontrarnos en un café apartado en las afueras de la ciudad. La noche estaba inusualmente tranquila mientras conducía, las calles desiertas bajo el manto de oscuridad. Al entrar en el estacionamiento, escaneé el área y vi a Tom esperando junto a su coche, luciendo inquieto. Tom, lo saludé, mi voz firme a pesar de la tormenta que se gestaba dentro de mí. Él levantó la vista, su expresión cautelosa. Gracias por reunirte conmigo. Nos sentamos uno frente al otro, la tensión palpable. Respiré profundamente. ¿Qué quieres, Tom? Él se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. Necesito decirte algo sobre Lauren. Algo que nunca mencionó. Mi interés se despertó a pesar de mí mismo. Adelante. Tom dudó, luego se inclinó un poco más cerca. Lauren no solo estaba saliendo conmigo. Estaba involucrada con alguien más también. Alguien que nunca esperarías. La confusión frunció mi ceño. ¿Qué estás diciendo? Antes de que Tom pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Lauren: encuéntrame en nuestro viejo lugar. Necesitamos hablar. Su nombre en la pantalla me envió un escalofrío por la espalda. La vieja casa, la que había cerrado después de nuestra separación. Miré de nuevo a Tom, quien lucía igualmente alarmado. ¿Qué está pasando, Tom? Él tragó con dificultad. Lauren estaba planeando algo más grande. Quería asegurarse de que su reputación estuviera arruinada más allá de toda reparación.
Nos manipuló a los dos para cubrir sus huellas. Las piezas empezaron a encajar. Lauren no solo me había traicionado con Tom, había orquestado todo el esquema para eliminar cualquier amenaza a su fachada. Su astucia iba más allá de lo que había imaginado. Antes de que pudiera procesar más, la puerta del café se abrió de golpe y Lauren entró, su presencia dominando la habitación. Sus ojos se encontraron con los míos, fríos y calculadores. Veo que ya conociste a Tom, afirmó, su voz desprovista de remordimientos. Mis puños se cerraron. Sabía que algo estaba mal. ¿Qué hiciste, Lauren? Ella sonrió débilmente. Hice lo que tenía que hacer. Tú y Tom se estaban acercando demasiado a descubrir la verdad. No podía dejar que eso sucediera. La ira me inundó. Nos usaste a los dos. ¿Para qué? ¿Para salvar tu propia piel? Los ojos de Lauren se dirigieron a Tom, quien permaneció en silencio. No se trataba solo de ti. Había otros involucrados, personas que podrían haberme expuesto si las cosas no hubieran salido como estaba planeado. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. La traición de Lauren era una clase magistral en engaño, manipulando hilos que ni siquiera sabía que existían. Mi mente corría, recuerdos de manipulaciones sutiles y tensiones inexplicables ahora tenían sentido. ¿Por qué estás aquí?, exigí, mi voz temblando de rabia. Ella se inclinó hacia adelante, su actitud inalterada. Quería asegurarme de que todo estuviera resuelto. Sin cabos sueltos. Me levanté abruptamente, golpeando mi silla hacia atrás. Cabos sueltos, destruiste nuestras vidas, nuestra familia, ¿y por qué? Por tu orgullo. Vamos a hablar. Endureció. ¿Crees que has ganado? Esto es solo el principio. Antes de que pudiera reaccionar, ella metió la mano en su bolso y sacó un pequeño frasco. Mis instintos gritaron peligro. ¿Qué estás haciendo? Sin previo aviso, lanzó el frasco hacia mí. Me esquivé instintivamente, pero no antes de que unas gotas salpicaran mi brazo, ardiendo con una picazón desconocida. El dolor se extendió por mí al darme cuenta de que era un sedazo. No se trató pero decidido, agarré su muñeca, inmovilizándola contra la mesa. No te saldrás con la tuya. Ella sonrió con desdén, sacando un cuchillo escondido de su otro bolsillo. Mírame. En ese segundo, todo cambió. Tom actuó sin dudar, derribando a Lauren al suelo. El café estalló en caos mientras los clientes se apresuraban a escapar del drama que se desarrollaba. Las sillas chocaron y gritos llenaron el aire. Luché por liberarme del agarre de Lauren, la adrenalina surgiendo por cada fibra de mi ser. El cuchillo brillaba bajo la luz intensa, un recordatorio amenazante de hasta dónde iría para proteger sus secretos. Tom logró quitarle el cuchillo, arrojándolo a un lado. «Aléjate de él, Lauren», gritó, con miedo y determinación en su voz. Lauren, ahora a la defensiva, trató de retroceder, pero yo me mantuve firme. Esto termina ahora. La confrontación alcanzó un punto crítico cuando Lauren, desesperada y acorralada, se lanzó hacia mí nuevamente. Pero esta vez, mi ira me dio fuerza. La empujé hacia atrás, forzándola al suelo. El impacto fue rápido y definitivo. Lauren yacía allí, derrotada y vulnerable, sus planes completamente desmoronados. Respirando con dificultad, miré a Tom, quien recuperaba el aliento. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, el peso del momento hundiéndose en mí. Lauren nos miró con desprecio, su fachada hecha añicos. «¿Creen que esto ha terminado? Hay más de nosotros. Solo han visto la punta del iceberg». Antes de que pudiera responder, las sirenas sonaron a lo lejos, creciendo más fuertes a medida que los vehículos de emergencia se acercaban. La realidad de la situación se hizo presente, las acciones de Lauren no solo habían destruido su vida, sino que ahora la estaban llevando a su captura. Cuando la policía llegó y esposó a Lauren, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La irreversibilidad de su traición no dejaba espacio para la reconciliación. Su engaño nos había costado todo, y el camino hacia adelante sería uno de sanación separado de las sombras del pasado. Más tarde esa noche, mientras Tom y yo estábamos de pie fuera de la casa ahora vacía, el aire fresco de la noche era un contraste marcado con la acalorada confrontación anterior. Me volví hacia él. «Gracias por tu honestidad, Tom. Ojalá las cosas hubieran podido ser diferentes». Asintió, una comprensión silenciosa pasando entre nosotros. «Yo también. Cuídate y cuida de Alex».
Mientras se alejaba, sentí una sensación de cierre que no pensé que fuera posible. La traición había sido una carga pesada, pero enfrentarla de frente finalmente nos había liberado de su agarre. El legado de engaño de Lauren había terminado, y con él, la oportunidad de reconstruir nuestras vidas, sin mancha de las sombras del pasado. Dentro de la casa, me quedé solo, el capítulo final de esta oscura saga cerrándose tras de mí. El camino hacia la sanación sería largo, pero por primera vez en meses, había un destello de esperanza en el horizonte. El dolor de la traición había sido enfrentado con una determinación inquebrantable, y ahora, con la verdad al descubierto, era tiempo de avanzar, por separado, pero más fuertes por las pruebas que habíamos soportado.